Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta 10ª Jornada Internacional de Investigación Docencia Interdisciplinaria en este 2020, denominada Acción Social Efectiva de la Sociedad Civil Organizada, Complejidad e Interdisciplina del Desarrollo Social en época de pandemia. Soy Lucía Patricia Carrillo Velázquez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco la participación de todos los que me escuchan y agradezco también la oportunidad de participar en esta jornada al comité académico y organizador de la jornada que hace posible que se desarrolle pese a la situación de aislamiento que nos obliga a esta pandemia y que nos abre la posibilidad de explorar nuevas formas de funcionamiento y de emplear para compartir conocimiento y para el diálogo, empleando las tecnologías de la información y la comunicación. Bienvenidos. Yo les voy a exponer acerca de la democracia institucional de la ciudad de Arequipa, Perú. Es el resultado preliminar de una investigación que desarrollamos en el marco de un proyecto de coinversión entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El proyecto lo hemos desarrollado en el marco de una red de acción social efectiva en la cual estudiamos el actuar de la sociedad civil organizada para atender carencias y necesidades de corte social. En este momento voy a exponer el apartado de la democracia institucional para el caso de la ciudad de Arequipa, Perú, que forma parte de la investigación realizada por el nodo UNSA Arequipa en Perú. Muchas gracias. Pues bien, la democracia institucional es una categoría de análisis que nosotros hemos establecido desde la RACE, desde la Red de Acción Social Efectiva, para conocer el entorno en el cual se desenvuelve la sociedad civil que se organiza sin fines de lucro y con el objetivo de atender carencias sociales de grupos de población en la ciudad de Arequipa, Perú, en este caso, que es nuestro caso de estudio. Nosotros partimos de observar cómo a través del tiempo la participación de la sociedad se va modificando desde una posición y una situación, una época en la que hay ciertos modelos de funcionamiento políticos y estructuras dictatoriales incluso que limitan la participación, la voz de la sociedad civil. Los movimientos sociales han sido determinantes para la evolución y transformación de esta situación de la sociedad civil y hemos observado cómo se han desarrollado y creado muchos logros, incluso de participación política que podemos observar a través del voto. No obstante, y pese al logro resultado en muchos casos de estos movimientos sociales que han suscitado en Latinoamérica, de manera particular para nuestra red, es la región de interés, podemos observar que pese a eso, todavía hay mucho por andar en una participación real y democrática más amplia. Y por eso es que nosotros nos ubicamos en el tenor de observar la acción social efectiva que desarrolla la sociedad civil para la transformación social a través del tiempo. Particularmente ubicamos esa acción social efectiva en dos vías, con dos objetivos particulares. El objetivo de lograr un desarrollo social en la vía de la acción social efectiva que se desarrolla a través de proyectos de participación comunitaria, de la autoorganización para resolver de manera directa estas carencias sociales
Pero también observamos otra forma de participación y de acción social efectiva que transforma la sociedad. Y esa otra forma de acción social efectiva es la que incide en la transformación de esta democracia que se institucionaliza. Y nosotros entendemos a esta forma de participación y a esta incidencia como una forma innovadora de construir la institucionalización de todos los procesos democráticos que suceden. En nuestro caso los observamos en Latinoamérica y de manera muy particular con esta investigación observamos esta innovación democrática institucional en el caso de Arequipa, Perú. Vemos en este tenor que la democracia institucional y la innovación democrática institucional corresponde a la evolución y a la innovación de un marco jurídico legal que fomenta la participación de la sociedad civil organizada, específicamente dirigida para la transformación social que implica la atención de carencias sociales y el desarrollo social. En ese tenor, nosotros observamos y nos preguntamos para conocer cuál es la situación de cada uno de los países que conforman la red y que son tema de investigación de quienes conformamos esta red, pues nos preguntamos cuáles son los retos y dificultades en la situación actual de un marco jurídico legal que permita la participación de la sociedad civil y también conocer cuáles son los retos y las dificultades a las cuales se enfrenta para hacer real esta posibilidad de participación en la construcción o la reestructuración de este marco jurídico legal. Específicamente, decía, nos referimos en este caso a la ciudad de Arequipa, Perú, como un caso que nos permite hacer una inferencia hacia la situación actual en el país y posteriormente poder entonces hacer un mapa comparativo, pero que diferencie la situación de cada país en un mapa más amplio de la región de Latinoamérica. Para ello, nosotros nos ubicamos como objetivo de investigación, pues conocer la estructura y el funcionamiento del marco jurídico legal que fomenta o bien que limita la posibilidad de participación de la sociedad civil organizada para la atención de carencias sociales. Derivado de esto, nosotros atendimos este objetivo a partir de la construcción de esta categoría de análisis que denominamos democracia institucional y que realizando el estudio diferenciamos la democracia institucional en dos vertientes. Toda la parte dogmática que tiene que ver con el funcionamiento institucional del orden jurídico de un sistema político democrático, como es el caso de Perú y como es el caso de los 5 países que estamos analizando en la red de acción social efectiva. Y también nos dimos a la tarea de analizar y conocer la estructura orgánica, es decir, cuáles son las jerarquías y cuáles son las líneas de autoridad que van a delimitar las responsabilidades y las obligaciones de cada uno de los actores que conforman este paquete de recursos institucionales que permiten, que facilitan o que dificultan la posibilidad de participación de la sociedad civil organizada. Pero más aún, estas posibilidades que han sido institucionalizadas y que son resultado de procesos democráticos que suceden en estos países con esta modalidad y esta estructura de funcionamiento político. Para efecto de poder observar los resultados, nosotros nos planteamos como alcance de ellos, pues realizar un estudio diferencial de la democracia institucional en Latinoamérica a través de un estudio comparado, empleando un mapa automatizado por una plataforma tecnológica que hemos desarrollado que se llama Tecnología para la Investigación Docencia Interdisciplinaria, en lo que sería la investigación más amplia de la red de acción social efectiva. A partir de la democracia territorial, la estructura dogmática hace referencia a un ámbito de competencia y aplicación del ordenamiento jurídico. Por eso es que es tan interesante para nosotros
y lo consideramos relevante cuando se desea comprender el actuar de la sociedad civil organizada, consideramos que es determinante conocer cuál es la estructura en un ámbito territorial en la cual el modelo de funcionamiento es un modelo de democracia que, si bien alude a la posibilidad de participación, también deseamos conocer cuáles son los retos, es decir, qué es lo que queda por hacer, porque eso abre las posibilidades de actuación de la sociedad civil organizada en aras de poder desarrollar actividades dichas en el tenor de esta jornada y de lo que es la red, las posibilidades de ejecutar su acción social efectiva y con ello tener la posibilidad de resolver carencias sociales, pero también de incidir en la transformación de todas las estructuras institucionales que permitan realmente esta participación de la sociedad civil y, por lo tanto, vislumbren un desarrollo social efectivo. La aplicación del ordenamiento jurídico es interesante para nosotros, mientras que podemos observar la estructura orgánica. Es decir, observar cuáles son las instituciones, pero también cuáles son las relaciones entre estas instituciones, cuáles son las líneas de relación y cuáles son las jerarquías, a manera de conocer cuáles son las demarcaciones territoriales con las respectivas atribuciones o funciones de cada uno de los actores o de cada una de las instituciones que se encuentran ubicadas en esto que nosotros denominamos democracia institucional. Es así como nosotros nos dimos a la tarea de analizar la democracia institucional a partir de la estructura dogmática y la estructura orgánica. Nuestro caso de estudio, pues, se ubicó en el caso del sector de las organizaciones no lucrativas en la provincia de Arequipa, Perú. Les decía que con la intención de conocer la situación actual de esta democracia institucional para poder observar cómo incide en la acción social efectiva de esta sociedad civil organizada. Así nosotros entonces estudiamos la estructura y el funcionamiento del ordenamiento jurídico y también las instituciones del Perú que determinan los deberes y obligaciones de la sociedad civil organizada, que es el tema de análisis para nosotros. Entendemos así como la democracia territorial, la demarcación territorial de nuestro caso. Y nuestro caso particularmente ubica a la ciudad de Arequipa en una municipalidad provincial ubicada debajo de los niveles de gobierno nacional y regional de acuerdo a la matriz operativa que aquí les muestro. Entonces podemos ubicar la municipalidad de Arequipa como una municipalidad provincial que tiene como parte de su estructura de ordenamiento jurídico actividades legislativas, administrativas y que tiene también un aparato ejecutivo, judicial y legislativo. Observamos también en esta operación de la democracia institucional en Perú cómo se ubican las divisiones jerárquicas en un nivel de nación, en las regiones, en los departamentos, provincias y distritos, ubicando entonces a Arequipa en un nivel de provincia municipal. Los alcances y limitaciones que nosotros encontramos fueron los siguientes. Para el caso de la sociedad civil, pues podemos observar que hay un Estado fuerte, sólido, tiene una democracia institucional clara, bien definida, existen recursos institucionales en los cuales se observa la posibilidad de participación de la sociedad civil y tiene un orden claro en cuanto a la estructura y a la diferenciación que hace de cada uno de los sectores que conforman la sociedad civil organizada. El gobierno, por su parte, no ocupa papeles que le corresponden a la ciudadanía, sino que se limita a cumplir de manera enérgica las actividades propias, las actividades inherentes a las organizaciones de gobierno, dejando claridad en las actividades que puede desarrollar la sociedad civil. En cuanto a las organizaciones sociales, existe un sector que son organizaciones de base territorial o temática, es decir, la sociedad civil cuando decide organizarse
puede desarrollarse o puede ubicarse en un sector de sociedad civil, como pueden ser todos estos acuerdos y convenios, incluso de orden familiar. Mientras que se ubican a organizaciones sociales de base territorial o temática cuando ya se tiene un campo de la acción social efectiva dirigida específicamente a un ámbito local y también hacia una actividad particular. Y es así como se conforman agrupaciones sociales que son representativas de la localidad. Por otra parte, finalmente encontramos otra modalidad de organización de la sociedad civil, que son organizaciones privadas, pero con otro tipo de fines que no se ubican en el sector de las que son de interés para nuestra investigación. Y ahí, en ese otro sector, es donde encontramos entidades privadas para el desarrollo, pero con presencia en las diferentes jurisdicciones. Ubicamos también, a diferencia de otras regiones en Latinoamérica, el concepto de personería jurídica. Mientras que en otras latitudes se conoce como figura jurídica, en el Perú este concepto es denominado personería jurídica. La personería jurídica es el reconocimiento que se le da a una persona o a una organización, incluso en la modalidad de empresa o cualquier otro tipo de unidad social, que le permite asumir una actividad o también que le asigna una obligación. Obligación que va a producir una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, es decir, por eso hablamos de una personería jurídica, porque es el momento en que una persona pasa a ser de un ciudadano como parte de la sociedad civil, pasa a formar parte de una nueva organización o de un nuevo contexto organizacional en el cual adopta adicionalmente de su condición como sociedad civil, adopta ahora otro rol en la sociedad donde ya hay un marco institucional que delimita tanto las posibilidades de actuación como las obligaciones que adopta en el momento en que decide por esa persona, acatar esa personería jurídica. En ese sentido, podemos observar que en el caso del Perú, la personería jurídica se va a originar a partir de un acto jurídico que incluye el reconocimiento por parte de un organismo administrativo o de una autoridad, es decir, de una institución de gobierno. Es por eso que nosotros diferenciamos entonces aquellas organizaciones formales o informales de las organizaciones institucionalizadas. Es decir, entendemos como organizaciones institucionalizadas a aquellos grupos de la sociedad civil que se organizan con objetivos específicos, que tienen una estructura organizativa y una forma de funcionamiento que prevalece a través del tiempo, pero que adicionalmente han optado por adquirir algún tipo de personería jurídica que les otorga algunos beneficios en cuanto a la posibilidad de actuación y de desarrollar acción social efectiva para atender carencias sociales, pero también eso implica en la contraparte una serie de limitantes y de obligaciones que tendrían ante el Estado. En México y en el Perú, la personería jurídica va a incluir el reconocimiento por parte de los registros públicos. Entonces, la personería jurídica implica o ubica a estas organizaciones como organizaciones sujetas de derechos y obligaciones. La personería jurídica es creada también por una o más personas físicas que pueden desempeñarse como sujetos de derecho y que pueden desarrollar acciones judiciales. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil no lucrativa, adquieren generalmente la ventaja de que tienen responsabilidad limitada. En cuanto a la actividad económica lucrativa y no lucrativa, como la ubicamos aquí y la caracterizamos con el objetivo de poder delimitar en dónde se ubica la sociedad civil organizada sin fines de lucro
y dónde y cuáles serían las personerías jurídicas que nos van a permitir delimitar hasta dónde la sociedad civil organizada se convierte en entidades privadas, empresariales y de negocio. Esto está determinado por las características de las obligaciones y las responsabilidades que adquiere en cuanto a actividad económica, es decir, todas las organizaciones tienen alguna modalidad de actividad económica. Lo que las va a diferenciar es los objetivos que se persiguen con las actividades económicas. Es decir, la actividad económica es un proceso que va a generar o va a distribuir un producto o servicio. Este producto o servicio va a crear un valor hacia cierto público. En el caso de la sociedad civil no lucrativa, genera un valor hacia los grupos de población que tienen carencias sociales. El valor, por supuesto, radica en la satisfacción y en la atención de esas carencias. La creación de valor, cuando hay una actividad económica, va a generar tienen la posibilidad de generar un ingreso. La diferencia es que en el caso de las organizaciones no lucrativas, justo el ingreso no tiene el objetivo de generar utilidades a manera de negocio, sino la obtención del ingreso es para beneficio de la propia organización y en consecuencia facilita y posibilita la acción social efectiva que se desarrolla para atender esas carencias sociales. Esta actividad económica adquiere relevancia porque esto implica obligaciones fiscales. Así, la actividad económica entonces la podemos diferenciar como actividad económica con fines de lucro o actividad económica no lucrativa, que es donde nos ubicamos nosotros. Cuando es una actividad económica lucrativa, pues por supuesto que se desarrolla y se ejecuta con el objetivo de obtener una ganancia, es decir, es un negocio. Pero en el caso que nos atañe ahora, es una actividad económica no lucrativa, que son desarrolladas por personas jurídicas que son reguladas por la Ley General de las Sociedades en el caso de Perú. Antes, en el tenor de la actividad económica, se creía que las organizaciones de la sociedad civil no desarrollaban actividades económicas porque se sostenían ellas mismas. Si bien así es, también es cierto que en la actualidad se observa que las organizaciones también tienden ya a desarrollar actividades económicas con la intención de obtener recursos, pero con recursos que no tienen fines lucrativos y que el valor que generan es el valor vinculado a la satisfacción y a la atención de carencias sociales. En cuanto a los alcances y límites, según la personería jurídica, pues nosotros podemos observar que las organizaciones no lucrativas que emergen de la sociedad civil organizada son reguladas por el Código Civil en el caso de Perú y pueden constituirse en 3 personas jurídicas que se establecen y aquí es donde entran las características diferenciales de lo que sucede en cuanto a esta institucionalización de los procesos democráticos en cada uno de los países de la región. Para el caso de Perú, aquí se conocen 3 modalidades de personería jurídica en las cuales se pueden ubicar y por las cuales pueden optar las organizaciones que emergen de la sociedad civil. En el caso de México, de Colombia, de los otros países de la región, son otras figuras jurídicas que en cada uno de los nodos justo es lo que estamos observando a manera de poder identificar cuáles son las modalidades de personería jurídica o de figura jurídica por las cuales pueden optar las organizaciones de la sociedad civil, que no tienen fines de lucro y que sí les permiten tener una actividad económica. Entonces, en el caso de Perú, tenemos 3 figuras jurídicas: la asociación, la fundación y los comités. La asociación son organizaciones que van a ser estables, pero que no tienen ningún fin lucrativo. Las fundaciones también son organizaciones estables que no tienen fines lucrativos, pero están instituidas mediante la afectación de bienes para realizar los objetivos que ellos
deciden y la atención a las carencias que ellos buscan. En esta modalidad de personería jurídica específicamente se ubican aquellas organizaciones de corte religioso, de asistencia y culturales, para el caso de Perú. Y la tercera personería jurídica que tiene Perú es el comité, y son organizaciones de personas que se dedican o que tienen posibilidad de hacer una recaudación pública de los aportes que son destinados a una finalidad altruista. Es decir, un comité tiene la posibilidad de poder adquirir recursos que vienen de las instituciones públicas, es decir, del gobierno. En esa parte presupuestal que tiene dedicados hacia actividades altruistas, los comités tienen posibilidad de poder optar por el concurso o la designación de ese tipo de recursos. Aquí cabe señalar que de acuerdo al Código Civil, la fundación puede tener actividad económica y sí tiene una exoneración de impuestos, mientras que el comité no tiene una exoneración de impuestos. Entonces es aquí donde nosotros vamos encontrando resultados interesantes para poder comprender la forma de actuar y la acción social efectiva que desarrollan las organizaciones. Aquí podemos ver una característica clara en la cual se puede diferenciar y caracterizar las posibilidades de actuación. Es decir, mientras que una fundación no puede acceder a los recursos presupuestales de las instituciones de gobierno, por lo tanto están sujetas más a las donaciones y eso las convierte en sujetos con posibilidades de exención fiscal, mientras que aquellas organizaciones que sí tienen acceso a estos recursos presupuestales de las entidades de gobierno no tienen exoneración de impuestos. Bien, ahora vámonos a manera de conclusión a establecer los 3 elementos constitutivos que nosotros podemos con los cuales nosotros podemos caracterizar a la democracia institucional en Perú y que van a definir las posibilidades de acción social efectiva que tiene la sociedad civil organizada que no tiene fines lucrativos. Estas 3 características son, en primera instancia, la posibilidad de beneficios económicos, en tanto las actividades económicas van a estar subordinadas al objeto social por el que fueron creadas. Los excedentes o los beneficios económicos no van a poder distribuirse entre los asociados, mientras que los excedentes o los beneficios económicos solo van a servir para reinvertirse en el autofinanciamiento y la ejecución de las acciones sociales efectivas que son objeto de la propia organización. En cuanto al patrimonio de la organización, podemos observar que el patrimonio de las organizaciones debe aplicarse exclusivamente al objeto social, es decir, a aquellas acciones sociales efectivas que ellos han declarado en el momento de constituirse formalmente y en el momento en que se registran ante las instituciones de gobierno. En el caso de la disolución o la liquidación del patrimonio, este patrimonio se va a distribuir entre terceras personas, a quienes la propia organización en el momento que se constituye va a definir ahí como beneficiarios. No pueden ser los mismos participantes de la organización, es decir, en el tenor de esta función de satisfacer carencias sociales, entonces los beneficios y el patrimonio de la organización en el momento en que se diluye deben ir hacia terceras personas que pueden ser incluso grupos de población en el tenor de atender carencias sociales. Y en el caso de no existir beneficiarios, la Sala Civil de la Corte Superior de Perú resolverá la entrega a otra institución que tiene fines análogos. Ahora bien, en cuanto a la exención de impuestos, las fundaciones son sujetos pasivos de impuestos, siempre y cuando se dediquen, es decir, su acción social efectiva esté dirigida a atender carencias sociales vinculadas con la cultura, con la asistencia social, salud y hospitalaria, con beneficios sociales para servidores de empresas y que
que estén dedicados a la beneficencia o bien a la investigación superior. Por supuesto que estas actividades pues deben acreditarse ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú para poder ser beneficiarios de esta exención de impuestos. De manera particular, las fundaciones y las asociaciones decíamos que ya están exoneradas del impuesto cuando se constituyen para realizar beneficencia, asistencia social, educación, cultura, cuestiones científicas, artísticas, deportivas, de vivienda, siempre y cuando destinen sus rentas o sus ganancias a sus fines específicos en el país, que no las distribuyan ni de manera directa o indirecta entre los asociados. Pues bien, con esto hemos visto cuál es la situación actual de la democracia institucional en Perú, cuál es la situación que les permite desarrollar acción social efectiva en aras de la atención a carencias sociales, pero también podemos de aquí inferir algunas limitaciones en cuanto a proceder y a las posibilidades que tiene la sociedad civil organizada en el caso de Arequipa, Perú, pero que nos permite conocer la situación actual en el país. Y con ello, a su vez, poder entonces hacer este mapa comparativo y diferencial al cual aspiramos llegar en el terreno de una red de acción social efectiva. Les agradezco mucho su atención, que estén muy bien, hasta luego.